Continuamos con el ciclo Pilares, con este nuevo bloque en el que podemos pensar en la historia, en el presente y en el futuro, porque vamos a dialogar con Pablo Buchbinder, un especialista en historia de las universidades. Los invitamos a conocerlo. Pablo Buchbinder es licenciado y doctor en Historia, investigador principal del CONICET, con asiento en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani, profesor titular regular de las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el programa de Historia y Memoria de la misma universidad. Ha sido becario del Servicio Exterior de Intercambio Académico Alemán y de la Fundación Alexander von Humboldt. Bueno, estamos en una nueva edición del ciclo Pilares de Diario Los Andes y en esta ocasión tenemos la suerte de estar dialogando con Pablo Buchbinder, que es profesor titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA y también investigador principal del CONICET. Pablo es especialista en historia de las universidades y autor de libros sobre esta temática. De hecho, me parece que ha sido su aporte el que ha cambiado un poco el panorama de un faltante que había en la historiografía, de la historia de las universidades, sin duda. Actualmente Pablo es vicepresidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, así que nos parecía una buena oportunidad para hablar con él en este encuentro que estamos proponiendo para todos los lectores de los Andes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Bueno, no, un gusto tenerte aquí en el ciclo Pilares. Bueno, primero quería invitarte a hacer un repaso, obviamente un repaso exhaustivo será imposible para este formato, pero sí un repaso por los hitos de la historia de las universidades de nuestro país, esta historia que, si no me equivoco, comienza en 1613 en Córdoba, pero hacer un pequeño recorrido porque creo que hacerlo nos va a permitir ver mejor el panorama. Sí, bueno, obviamente una selección arbitraria, porque ahí obviamente podemos tener matices y diferencias entre los colegas, pero bueno, vos mencionaste el primero de esos hitos, la primera universidad en el territorio de lo que es actualmente hoy la Argentina, es la que se funda en Córdoba en 1613, sobre el molde de las antiguas universidades medievales, si lo podemos señalar así, una universidad que, como sucedía en aquellos tiempos, y no podía ser de otra manera, tiene una estrechísima relación con la Iglesia, una universidad dedicada, en este caso, a la formación de sacerdotes, a la ilustración, podríamos decir, entre comillas, de los sacerdotes que iban a tener responsabilidades de evangelización en esta zona del sur del continente americano, y que fue fundada por una orden religiosa también, ¿no? La orden de los jesuitas, que cumplió un papel fundamental en la educación y en la educación de las élites en Europa y en los territorios de la corona española también, ¿no? En 1821, podemos decir, hay un segundo hito importante, que es la fundación de la Universidad de Buenos Aires, sobre la base de un modelo distinto, porque distinto hasta cierto punto, podríamos señalar, porque es una universidad construida cuando ese modelo de la universidad fundada en el molde y en relación con la iglesia empieza a entrar en crisis en todo el mundo, porque, bueno, en los lugares donde se habían fundado efectivamente universidades, para ser correctos, porque en aquella época el propio desarrollo de la ciencia, es decir, las universidades tuvieron muchas dificultades por sus propios orígenes medievales y su relación con la iglesia para poder incorporar las novedades científicas que se conforman en el contexto de la revolución científica de los siglos XVI, XVII y XVIII. Así que ya en el siglo XIX, final del XVIII, principio del XIX, ese antiguo modelo empieza a entrar en crisis y la Universidad de Buenos Aires surge justamente cuando ese modelo, digamos, está profundamente cuestionado. Pero ahí no tendríamos que exagerar, la mayor parte de los rectores de la Universidad de Buenos Aires hasta la caída de Rosas son sacerdotes, y ese es un elemento importante también, obviamente, a tener en cuenta, ¿no? En la década de 1880 es otro hito, si lo podemos señalar, es cuando se empieza a constituir el sistema universitario moderno en la Argentina, y ahí hay dos momentos importantes. No sé si tengo mucho tiempo de desarrollarlos aquí. Uno Sí, pero es... ahí es cuando se convierten en universidades nacionales, ¿no? Empieza a nacer ese Bueno, modelo, ¿no? sí,
ahí habría que señalar dos aspectos importantes. En 1854 la Universidad de Córdoba se transforma en Universidad Nacional, Claro, y en 1881 la Universidad de Buenos Aires, que era una universidad de la provincia, se transforma en Universidad Nacional, ¿no? claro. Entonces ahí está en principio el conflicto que sucede en la Universidad ya Nacional de Córdoba con la presentación de la tesis de Ramón J. Cárcano, de la igualdad de los hijos, titulada, ¿no? De la igualdad de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos, que es una tesis que en realidad a partir de su presentación empieza a cuestionarse ese vínculo entre universidad e iglesia, ¿no? Es el momento en el cual se produce una primera ruptura de ese vínculo, que en el caso de Córdoba nunca va a terminar de ser definitiva, pero por lo menos no va a poder terminar de ser definitiva, digamos, durante mucho tiempo, Claro. hasta mucho tiempo después, pero digo, ahí empieza, digamos, a quebrarse ese vínculo. Y después la sanción de la primera ley universitaria nacional, la llamada Ley Avellaneda, en el año 1885, que esa ley lo que hace es establecer un sistema, un marco general para que las universidades dicten sus estatutos, en los Claro. cuales se establecen sus formas de gobierno y su organización y su relación con los poderes públicos. Y ahí yo diría, para no extenderme demasiado en estas cuestiones, me parece que es importante tener en cuenta eh, que en ese momento las universidades, a partir de sus estatutos, establecen un gobierno con... creo que hay un tema importante a tener en cuenta. Esos estatutos establecen la conformación de una vida universitaria que pasa esencialmente por las facultades, es decir, Claro. eh, esencialmente a partir de entonces la vida se organiza a partir del desarrollo de las distintas facultades en que se dividen cada una de las grandes universidades. No sé si me equivoco al hacer esta acotación, pero si no me equivoco, ahí es cuando quizás nace este modelo de decir que uno va a una facultad más que a Exactamente, formarse en una universidad, ¿no? Es como que toma más papel exactamente, las facultades. exactamente. A veces se lo suele llamar, y sobre eso hay mucha discusión también, que las universidades son en realidad federaciones de facultades. Claro. Ujú. El rectorado y el Consejo Superior tienen atribuciones relativamente limitadas y en realidad los que deciden fundamentalmente son los decanos y los consejos directivos de las facultades, ¿no? Claro. Eso, bueno, puede tener algunas distancias, algunas diferencias de acuerdo a las universidades, pero digamos, ahí hay algo que todavía nosotros, que está vigente en alguna medida todavía hoy. Actualmente, claro. Sí, ahí las facultades tenían una característica y era que ese gobierno, a través de lo que se llamaba un consejo académico, estaba integrado por miembros que eran vitalicios, que se autoelegían, es decir, cuando alguno tenía que retirarse, renunciaba o fallecía, digamos, era ese mismo, el resto de los integrantes elegían al reemplazante, y los profesores tenían una participación limitada, por lo general. La mayor parte de los quienes integraban esos consejos eran personas que provenían eh, del ámbito de la política en muchos casos y a veces también del ámbito profesional. Más allá de la ley, y este me parece que es otro elemento importantísimo, las universidades adquirieron en esos años de final del siglo XIX, principio del siglo XX, un perfil muy claro, que era el hecho que estaba vinculado con el hecho de que su actividad estaba orientada fundamentalmente hacia la formación profesional, ¿no? Es decir, Ujú. las universidades lo que hacen fundamentalmente es emitir títulos, otorgar títulos que reconoce el Estado, Claro. que son los que habilitan para el ejercicio de una profesión liberal. Médico y abogado, fundamentalmente, Tal cual, esas dos secundariamente. profesiones. Por algo Exactamente, han sido las profesiones mayoritarias las que van a estudiarse a las facultades, digamos, básicamente. exactamente. Secundariamente ingenieros, y después van Claro, a aparecer otras. Aparece tempranamente la carrera de agronomía y de veterinaria en Buenos Aires y en La Plata. Después la carrera de ciencias económicas, digamos, las facultades de ciencias económicas también. Pero podríamos decirlo así que la universidad otorga estos títulos, el Estado asegura el monopolio del ejercicio de esas profesiones para los que tienen estos títulos, y eso hace que ser titulado, tener un título universitario, otorgue en estas sociedades un enorme prestigio por un lado y por otro lado permita obtener ingresos muy cuantiosos, muy importantes. Tengamos en cuenta que estamos en una sociedad
donde son muy pocos los estudiantes y los graduados universitarios en relación a la población en general, ¿no? Y damos un salto muy grande si de ahí pasamos ya al año 1918, que pareciera otro hito, o falta algo por recorrer hasta No, llegar a la no, reforma no, universitaria. no, ahí me parece que es un momento muy importante a tener en cuenta. En realidad, también si uno mira la historia universitaria del país en su conjunto, en esa época hay 3 universidades nacionales y 2 provinciales, las nacionales en Buenos Aires, en Córdoba y en La Plata. La Plata tiene un sistema un poco más moderno que el que acabo de describir yo, porque ahí los profesores están a cargo del gobierno en general. Y en Buenos Aires ha habido una reforma de estatutos en 1906. Ujú. Donde no hubo reforma fue en Córdoba. Ahí hay una controversia que se plantea a finales de 1917 y después continúa en 1918, primero en la Facultad de Medicina, después se extiende a los estudiantes de la carrera de Ingeniería que estudiaban en la Facultad de Ciencias Exactas, en un contexto internacional y nacional muy denso, para decirlo de alguna manera. La Isa Peña en 1912, ascenso de Hipólito Yrigoyen, fin de la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa en 1917, Sí, pero son los años de conflictos grandes hechos históricos en general. son grandes hechos históricos y también, bueno, una provincia donde el peso de los sectores conservadores, de los sectores reaccionarios, si lo podemos llamar así, es todavía muy fuerte. Y Córdoba no tiene modificación de los estatutos como había habido en Buenos Aires, ¿no? Por Ah, ejemplo, los miembros de los consejos académicos que gobiernan las facultades seguían siendo vitalicios, sí, cosa que era muy poco consistente con el orden político democrático que se venía. acababa de imponer en la Argentina a partir de 1912. Entonces, bueno, ahí se produce es un episodio que, bueno, sería extenso desarrollarlo acá, hay una primera intervención, se le da al gobierno a los profesores en lugar de optar por el candidato renovador, optan por el candidato conservador y eso genera un nuevo conflicto y ahí aparece como una solución la intervención de los estudiantes en la elección del gobierno universitario. Entonces, Claro. este me parece que es el otro momento importante desde el punto de vista institucional y si uno quiere seguir más adelante, la universidad deja de ser una universidad esencialmente de elites y pasa a masificarse, sobre todo final de los años 40, principios de los años 50. Ujú. Ahí aparece bajo el primer gobierno de Perón la gratuidad universitaria, porque la universidad era arancelada. Claro. Y después nosotros tenemos, desde el peronismo y sobre todo agudizado a final de los años 50 y principios de los años 60, procesos de movilización y radicalización, fundamentalmente el movimiento estudiantil, digamos, en la universidad en un contexto muy, muy conflictivo. Y en ese contexto, obviamente, nosotros tenemos también la dictadura en 1976. Que pone Ahí, especialmente el ojo en el ámbito universitario también. exactamente, Claro. exactamente, en el ámbito educativo y Educativo en general. fundamentalmente en el ámbito educativo, el universitario. Ahí hay dos elementos centrales cuando uno piensa en la universidad y la dictadura. Uno de ellos es el control político e ideológico, que se ejerce de una manera, bueno, como nosotros hemos estudiado todas esas épocas, sabemos hoy, punto de vista represivo, expulsión, cesantías, desaparición de docentes, de estudiantes. Y después tenemos otro eje de la política que es el intento de revertir el crecimiento de la matrícula universitaria, del número de estudiantes, a través de 2 políticas, cupos por un lado, examen de ingreso con cupos por un lado, y por otro lado aranceles, que Ujú. se aplican al final de la dictadura. Eh, y eso lo que provocan son 2 procesos simultáneos. Uno es una disminución del número de estudiantes universitarios, que pasan aproximadamente de 500.000 en 1976 a 416.000 en 1983. Y después un proceso de creciente privatización de la matrícula universitaria, Claro. ¿no? Ahí hay otro hito importante que es 1958. Hasta ese momento las universidades habilitadas para dar títulos, ¿no? Claro. Títulos habilitantes, valga la redundancia, eran todas públicas, del 58 son privadas. La dictadura lo que hace es provocar también con estas políticas el crecimiento de la matrícula en el sector privado. Las privadas, claro. Y yo diría el otro hito fundamental, pero quizás sobre eso tal vez podamos hablar un poco más, es el que empieza en 1983 y ya ahí hay con avances, retrocesos, pero yo diría hay varias cosas para señalar ahí, pero yo diría hay 2 o 3 elementos que me parecen importantes. Uno de ellos que me parece central, ahí hay eh, la supresión de los aranceles en la universidad pública.
Y hay una política de gran flexibilización, hay matices de acuerdo a las universidades, las carreras, eso. Pero lo que uno puede encontrar en gran parte del sistema universitario público es lo que nosotros conocemos con el nombre del ingreso directo, el ingreso irrestricto, ¿no? Claro, Ingreso sin examen. claro. Entonces yo diría, ahí me parece que hay una variable fundamental. En el año 1984 llegamos casi a 500.000 de estudiantes universitarios. Bueno, si uno quiere, tomemos el año anterior, ¿no? 1983 había 418.000 estudiantes universitarios, sobre una población de cerca de 27 millones de habitantes, y hoy tenemos prácticamente poco más de 2 millones. Claro. Hay toda una discusión sobre las matrículas, sobre las estadísticas universitarias, ¿no? Todo un debate, pero en principio, si nosotros tomamos las estadísticas oficiales, tenemos algo más de 2 millones, 2 millones 100, 200 estudiantes universitarios, sobre una población de cerca de 45 millones de habitantes, ¿no? Es decir, prácticamente el número de estudiantes universitarios se multiplicó por 5, Claro. y la población no llegó a duplicarse, ¿no? Claro, Entonces me con una parece que duplicación de la población, sin embargo, se ve una quintuplicación de la población universitaria. exactamente, ¿no? Claro, Entonces, si uno piensa en una variable central para describir estos años, no es la única, obviamente, es el crecimiento acelerado del número de estudiantes claro, universitarios. tal cual, tal cual. Ahora, si nos ponemos, si hacemos una mirada a ese repaso tan rápido que has hecho por necesidad de tiempo, pero evidentemente claro en cuanto a esos hitos, uno advierte muy claramente casi una novedad, que es que todos esos cambios, esos procesos, se fueron dando por una evidente demanda social, o sea, que es como que empujó necesariamente a todo esto. Y yo lo que me pregunto es hoy si hay una gran demanda clara que esté indicando hacia dónde puede ir un cambio. Porque uno ve, pareciera, a lo mejor mi análisis es equivocado, pero ve mucha más volatilidad, digamos, en esto. Es como que hay factores de presión que puede existir o intereses en la población universitaria para que no haya un cambio claro en un sentido solamente. Hoy se puede ver un interés, una demanda del estudiante por tener movilidad, por ejemplo, estudiar una parte de su carrera acá y otra en otro país, o tener carreras más cortas, o bueno, no sé si eso tiene que ver con que el mismo prestigio de lo que representa ser un grado universitario haya decaído, no lo sé, pero eso es bueno preguntarse, hoy hacia dónde podría ir una reforma, cuál sería la demanda principal que está teniendo la universidad para que sea empujada hacia un cambio. Eh, mira, uno puede encontrar algunos balances hechos por analistas, por estudiosos de la situación universitaria desde hace, ya uno podría decir desde los años 80, 90, cuando ya se advirtió este crecimiento, se intentaron avanzar en algunos procesos de transformación del sistema, ¿no? No siempre los actores que están involucrados en estos procesos han pensado en el mismo tipo de transformación y en el mismo sentido, ¿no? Eh, Uno podría decir, en principio ha habido una demanda por ampliar el sistema, ¿no? Esto creo que, digamos, habla también del papel que la sociedad argentina le sigue dando de alguna manera a la educación, y que yo creo que eso en líneas generales se refleja, entre otras cosas, en el crecimiento del número de estudiantes universitarios, aun Evidentemente. cuando desde hace mucho tiempo ya, no desde los años 80, sino incluso antes, el valor de los títulos universitarios se ha devaluado y los ingresos de los universitarios también obviamente se han devaluado Claro, por distintas razones. Parece que ese me parece que es una de las cuestiones. que pueden estar Eh, hablando de cambios, claro. sí, sí, sí. Durante estos años hubo también como parte de esa demanda la idea, yo creo que no viene solamente de las poblaciones estudiantiles, sino de otros actores involucrados en la política en general, para ampliar la cantidad, el número de instituciones, ¿no? Es decir, la posibilidad Ajá, de acceder, han estado vinculados también a la creación de nuevos marcos institucionales, de nuevas claro, instituciones universitarias, que permitan, entre otras cosas, acceder a poblaciones que, por el lugar en el que estaban ubicadas, por los lugares en los que vivían, tenían distinto tipo de dificultades para poder acceder. claro. Eh, yo diría, al mismo tiempo, lo que uno puede observar es que si bien el número de alumnos es cada vez más creciente,
no pasa lo mismo con el número de egresados, Ajá, ¿no? claro, exacto, sí, sí, La universidad tiene tasas de deserción, siguen teniendo tasas de muy alto, deserción muy altas. sí, sí, Entonces eso también ha sido un problema. Ahora, claro, yo digo, en los estudios que se han hecho sobre la universidad en general y sobre los resultados de la formación, aparecen todavía también otras preguntas, podríamos decir así, otras preocupaciones que son centrales, ¿no? Había una preocupación importante, por ejemplo, por la formación de los profesores, que son sí, cuestiones sobre las cuales aún se habla poco. La Universidad Argentina es una universidad en gran medida part-time. Es part-time porque son part-time los estudiantes, pero también son part-time en gran medida los los docentes, profesores. claro, Hay muy pocos profesores con dedicación exclusiva, es decir, que se dediquen específicamente a la actividad universitaria. claro. Eh, Hay todavía un problema también de formación de los profesores. En muchas áreas disciplinarias es muy importante que los profesores hayan alcanzado, y en muchos países esto funciona así, hayan alcanzado el mayor grado universitario, es decir, hayan alcanzado un doctorado. El porcentaje de profesores universitarios con grado de doctor sigue siendo Bajo, muy sí, bajo. sí, Y la otra característica que se ha modificado relativamente poco, aunque ha tenido alguna modificación en los últimos años, pero no tanto como se debería, es la concentración de la matrícula en un conjunto de carreras, un conjunto acotado de carreras, por lo general carreras tradicionales, ¿no? siguen siendo las tradicionales, sí, sí. Nosotros hicimos un Exactamente. estudio recientemente estadístico y seguían apareciendo las carreras de siempre como las más demandadas. Sí, sí. Medicina, derecho, Sí, sí, las carreras de ciencias económicas, y hay un déficit importante después en las carreras de ciencias básicas, en las claro, ingenierías, ¿no? sí. Entonces, eh, la creación de nuevas instituciones, que ha sido una característica muy importante de la transformación del sistema en los últimos años, se hace en muchos casos vinculada más a las demandas territoriales que a necesidad, o que a un proceso de planificación de mediano y largo plazo, que es Claro. como uno debiera pensar, deberían construirse las políticas educativas, ¿no? Que debían ser políticas de Estado y planificarse en plazos relativamente largos, ¿no? En este sentido estamos Entonces, hablando mucho de universidades, pero esto claramente se diagnóstico en lo que se llaman institutos terciarios y todo esto, a veces proliferación de institutos terciarios docentes ahí en una zona particular que saturan la zona de esos profesionales que después no tienen salida. el otro problema que se plantea a veces es que hoy incluso en muchos, hay un problema también a veces de viabilidad de estos institutos, porque tienen mucha oferta que desarrollan, no genera interés. Claro. Eh, bueno, digamos, esto tiene que ver también con cómo se planifica la actividad universitaria. Me parece que ha sido muy interesante no solo este recorrido, porque nos ha permitido esta charla hacer ese recorrido que a veces es necesario. Decía al principio que tu tarea en ese sentido ha sido fundamental, porque es como que había un espacio vacío en cuanto a la historiografía de las universidades. Pero bueno, este repaso rápido, obviamente atado a las cuestiones de tiempo de un formato como el nuestro, eh, a pesar de eso nos ha permitido hacer un buen recorrido y también plantear, me parece, algunas cuestiones que esta historia que nos enseña, cómo las demandas de la sociedad van provocando los cambios y cómo actualmente hay varios focos encendidos que pueden quizá pronto o tarde marcar estos rumbos nuevos en la educación universitaria. Bueno, Pablo Buchbinder, ha sido un gusto tenerte en este ciclo Pilares y bueno, esperamos por todo lo que parece que es posible obtener de una charla con vos, esperamos tener nuevas comunicaciones para aprovechar tu conocimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue un placer conversar con vos. Igualmente, Pablo. Muchas gracias. Hasta otro ciclo Pilares. Hasta luego. Así concluye este nuevo encuentro del ciclo Pilares para el Desarrollo Sustentable de la región que invita a todos Diario Los Andes. Conocemos a nuestros auspiciantes, a quienes nos han acompañado, y también invitamos a todos a seguir más ciclos y nuevos encuentros en nuestras plataformas. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre.